El 30 de mayo del año 1913, el joven escritor Abraham Valdelomar aborda en el Callao el barco Ucayali, cuyo destino más lejano son los puertos del viejo continente. El escritor ha sido nombrado secretario de la legación del Perú en Italia y desempeñará su cargo en Roma. A pesar de su corta edad, 25 años, Valdelomar es una celebridad en el Perú. Desde la adolescencia ha escrito sin detenerse. Ya ha publicado 3 exitosas novelas breves, poemas y muy leídas crónicas periodísticas. También firma dibujos y caricaturas en las portadas de las revistas. La travesía hasta Roma demandaba casi 2 meses y medio. Siempre había soñado estar en la ciudad eterna, pero ahora, al caminar por sus calles, se da cuenta que la gente pasa por su lado sin reconocerlo y sin admirarlo. Una experiencia totalmente nueva para el famoso Valdelomar, acostumbrado a la admiración y el halago constante de los limeños. En Roma, el escritor se sintió solo y extranjero. Entonces, en medio de la gran ciudad que lo ignoraba, recordó el pequeño pueblo de su infancia. Recordó escribiendo. En sus páginas aparecieron nuevamente el mar y la campiña de Pisco, y volvieron sus padres y hermanos y un hermoso gallo de pelea que hoy todos conocemos, el Caballero Carmelo. Valdelomar recordaba Pisco, pero más precisamente la vecina caleta de San Andrés de los Pescadores, la hacienda Caucato donde pasaba algunos días de vacaciones y su sencilla casa junto al mar. A esta casa llegaron los esposos Carolina Pinto y Anfiloquio Valdelomar, cuando éste encontró trabajo en la aduana del puerto de Pisco. Ellos venían de Ica, donde habían tenido a sus 9 hijos. Abraham era el 6º y había nacido el 27 de abril del año 1888. En la obra de Valdelomar, sus evocaciones casi siempre reflejan vivencias personales. Sin embargo, como todo escritor, muchas veces modifica la realidad y cambia esos recuerdos y experiencias de la forma que mejor conviene a sus relatos. Así, en la lejana ciudad de Roma, la casa de su infancia se hizo más grande y luminosa. Allí volvió a verse jugando en su puerta, desde donde miró venir a un alto jinete sobre un caballo de paso. Era el hermano mayor, que después de una larga ausencia volvía a casa. Se le veía viejo, y detrás del contento del regreso, un poco entristecido. Su ruta había sido larga, porque traía regalos de muchos pueblos distantes. El último regalo, el que había comprado para su padre, estaba oculto en una caja misteriosa. Era un gallo de pelea. Valdelomar lo describió así: esbelto, magro, musculoso y austero,
Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Tal gallo, sin embargo, se crió como un plebeyo entre otros animales de corral. Convivió con ellos, compartiendo el agua y la comida durante 3 años, sin que nada revelara su orgulloso linaje. Realmente no parecía un gallo de raza. Un día, en una conversación en el pueblo, alguien se atrevió a decirlo. Entonces el padre de Valdelomar, ofendido, pactó una pelea para demostrar la casta de su gallo. El Carmelo pelearía a muerte contra el Ajiseco, un gallo muy temido que había mandado a mejor vida a muchos rivales en los ruedos de la provincia. El 28 de julio, el Día de la Patria, se enfrentaron los dos gallos. Armados con relucientes navajas, fueron puestos sobre la arena y pronto empezaron a embestirse y a herirse. El Ajiseco, el favorito en las apuestas, parecía el vencedor inminente. El Carmelo ya tenía un corte mortal, pero Valdelomar contaría después que su gallo, como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival, con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. De regreso a casa por la orilla del mar, el vencedor casi agonizaba en brazos de su dueño. Tenía heridas demasiado profundas. A pesar de los cuidados, murió 2 días después, mientras miraba el crepúsculo. Recordando a aquel gallo de su infancia, Valdelomar escribió en Roma el cuento El Caballero Carmelo, el primero de varios relatos ambientados en su entrañable Pisco. Su prosa ya no tenía las afectaciones de antes, se había vuelto precisa, poética y moderna. El cuento peruano en realidad se inaugura con el Caballero Carmelo. Caballero Carmelo, que es un cuento con el que Valdelomar gana un concurso internacional del Diario de la Nación y que después forma parte de un libro que se llama también El Caballero Carmelo. Ahí está la narración peruana. Es el comienzo de la narración peruana que posteriormente será continuada por López Albújar, por Arguedas, por Ciro Alegría. La estadía de Valdelomar en Roma duró poco, escasamente 1 año. Renunció a su cargo porque el presidente Guillermo Billinghurst, que lo había nombrado, fue derrocado mediante golpe militar por el general Óscar Benavides. No cometeré la ignominia de servir al lado del que ha traicionado a mi amigo, le dijo el escritor a su madre en una carta de febrero de 1914. El Perú se había convertido para él en un país incierto. Por eso no emprende el camino de regreso directamente, sino que decide aventurar algunas semanas en París. Allí, en la Ciudad Luz, concluye su aprendizaje de dandy. Para ser un dandy, como el escritor inglés Oscar Wilde, había que vestir con elegancia, ser despectivo con los poderosos, rechazar la vulgaridad y, sobre todo, admirarse a sí mismo. Ese particular estilo de vida sería de allí en adelante el signo distintivo del escritor. Cuando el dandy Valdelomar viajaba de regreso al Perú, venía dispuesto a provocar y causar escándalo en el mundillo ilustrado de Lima. Pensaba que ya era hora de sacudir las viejas ideas y costumbres de la enmohecida sociedad de la capital peruana. Él era el hombre indicado para hacerlo. ¿Pero lograría provocar algún cambio? ¿O solo lo iban a mirar con curiosidad un momento para enseguida olvidarlo?
A su regreso de Europa, el dandy Abraham Valdelomar se convirtió en un personaje de moda en Lima. Para ver sus poses teatrales y escuchar sus frases ingeniosas y sahirientes, había que ir al elegante café Palais Concert del Jirón de la Unión, donde se reunía el mundillo intelectual y la burguesía ilustrada limeña. Allí llegaba diariamente, a media mañana, para exhibirse rodeado de amigos y admiradores. Era una rara mezcla de pontífice de la cultura y de frívolo figurín de revista de modas. Cuando sabía que lo miraban desde otras mesas, se besaba las manos, porque según anunciaba, sin ninguna modestia, habían escrito cosas muy bellas. Algunos le negaban originalidad, lo acusaban de imitador del británico Oscar Wilde y del italiano Gabriele D'Annunzio, pero no podían ignorarlo. Nadie podía ignorar a quien, más allá de sus poses petulantes, escribía incansablemente la mejor narrativa de ese momento. A mí lo que me parece la paradoja más impresionante de todo esto es que toda esa pose wildiana, danunciana, arrogante, sin embargo, su obra es la obra de un hombre humilde, de provincias, que no tiene nada de agresivo, sino que mira el mundo con una gran dulzura y con una gran capacidad de emoción, ¿no? ¿Por qué entonces la actitud provocadora, siendo en el fondo un sencillo aldeano? Él mismo lo dijo. Mis compañeros en la literatura no acabarán nunca de agradecerme el servicio que les he prestado. Antes de mí, jamás se ocupó el público con mayor vehemencia, ni se discutió tanto, ni se atacó y defendió tanto a escritor alguno. Y ciertamente, antes de él, los escritores, y especialmente los provincianos, no tenían un espacio propio, un lugar de respeto en la sociedad. Valdelomar sabía que al llamar la atención sobre él, estaba poniendo en primer plano a todos los escritores del Perú. Se sabía que el líder del Palais Concert era un hombre de provincia. Pero ¿dónde se había formado? ¿En qué universidad? Seguramente él hubiera contestado con alguna frase irónica en contra de la universidad, porque realmente no amaba mucho los claustros universitarios. Sin embargo, al terminar su secundaria en el Colegio Guadalupe, se había matriculado en el año 1905 en la Universidad de San Marcos. 5 veces se matriculó, pero nunca concluyó el primer año. Prefería siempre una formación autodidacta, de lecturas libres, que iba mejor con su ansia por leer y su rebeldía. En realidad se había formado viviendo. Jamás rehuyó las circunstancias que le presentaba la vida y especialmente el país. En 1910 hubo un conato de guerra con el Ecuador. Valdelomar se alistó como soldado voluntario junto a otros intelectuales. El Perú no debía estar otra vez improvisado para la guerra como frente a Chile, decía Valdelomar. El escritor recibió entrenamiento en la Escuela Militar de Chorrillos, donde en las horas libres escribía artículos periodísticos que publicaba en una columna llamada Con la Argelina al Viento. Por esos años también publica sus narraciones La ciudad de los tísicos y La ciudad muerta, novelas breves y de aprendizaje. El escritor maduro vendría pocos años después. El hombre que en el Palais Concert firmaba autógrafos en los cuadernos de las muchachas también había tenido una intensa actividad política. En el año 1912 se convoca a una nueva campaña electoral para la presidencia de la República. El enfrentamiento se reduce solo a 2 candidatos. Don Guillermo Villingurs, provinciano, líder de amplios sectores populares, y el señorial y oficialista Don Antero Aspíllega. Valdelomar apoya a Villingurs. Lo había apoyado desde su rápido e informal paso por la Universidad de San Marcos, donde al calor de la lucha política había sostenido un duelo a espada con otro estudiante universitario, Don Alberto Ulloa. El duelo fue confuso y no tuvo mayores consecuencias de sangre para ninguno de los adversarios.
Pasado el lance, Valdelomar se abocó a organizar manifestaciones y pronunciar discursos en plazuelas y alamedas. Entre pancartas que mostraban un pan enorme, la promesa de Billinghurst a un pueblo hambriento, Valdelomar pronunciaba discursos que, según reseñan los diarios de la época, despertaban un intenso entusiasmo en favor del candidato Billinghurst. Meses más tarde, el Congreso elige presidente del Perú a Billinghurst, a quien ahora la picardía criolla había apodado Pan Grande. Valdelomar es nombrado director del diario oficial El Peruano. Soportó el cargo solo 6 meses y luego pasó al servicio diplomático en la mítica y soñada ciudad de Roma. Pero Roma se acabó rápidamente con el golpe que derrocó a Billinghurst. De vuelta a Lima, solo le quedaba la literatura, el periodismo y por supuesto su elegancia de traje y de espíritu, que paseaba por el Parque Neptuno, uno de los lugares más elegantes de la Lima de aquel entonces. Al Parque Neptuno iba después de hastiarse de tabaco en el Palais Concert y las redacciones de los diarios. Según Luis Alberto Sánchez, su biógrafo, Valdelomar caminaba como un príncipe del Renacimiento. En el parque, bajo la mirada del dios romano del mar, él y sus amigos leían y comentaban el último libro de literatura llegado a Lima. Pero sus agudos comentarios y críticas dichos en un café o en el transcurso de una caminata se perdían vanamente sin llegar al gran público. De tal forma que Valdelomar comienza a pensar en fundar una revista que fije las ideas propias y difunda las nuevas que venían de Europa, que en ese entonces vivía los horrores de la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de la guerra, las ideas artísticas y literarias habían perdido estabilidad. Los viejos conceptos ya no servían a las nuevas generaciones. Había que asumir los nuevos, cambiar, ponerse al día. Con ese objetivo, Valdelomar y sus amigos fundan la revista Colónida. Colónida es un nombre que aparentemente alude al descubridor de América. Como Colón, ellos también viajaban hacia un nuevo mundo. En Colónida publicaron los más notables pensadores de la época, como José Santos Chocano, José María Eguren, José Carlos Mariátegui, Percy Gibson, Federico More, Enrique Carrillo y Enrique Bustamante y Vallivian, entre muchísimos otros. La revista Colónida solo alcanzó 4 números, pero fueron suficientes para que hoy día constituyan una referencia obligada para conocer el nacimiento de la literatura contemporánea en nuestro país. Suspendida la publicación de la revista, Valdelomar vuelve al periodismo. En su pequeña oficina del diario La Prensa, escribe crónicas de Lima y sus personajes. Cuando Valdelomar se sentaba frente a su máquina de escribir, Lima temblaba. ¿A cuántos ofendería esta vez con su cínico humor? ¿A cuántos provocaría convirtiéndolos en caricatura? Valdelomar convirtió a la frase en un arma y a la sátira en un cortante látigo con el que fustigaba a la sociedad de su tiempo. Cuando Valdelomar se ubicó en su oficina de redacción de La Prensa, sus lectores comenzaron a comprar el diario con expectativa. Sabían que el escritor, cuando ejercía el periodismo, desplegaba un estilo elegante y lleno de pullas humorísticas. Diariamente, desde su columna Palabras, Valdelomar empezó a burlarse de los políticos y de los poderosos que administraban el poder en el Perú. Cada mañana, el público esperaba con entusiasmo la frase que los describiera, siempre rápida, precisa y llena de ingenio. El presidente de diputados llegó tan rozagante como de costumbre. Parecía una propaganda de aceite de hígado de bacalao, escribía Valdelomar muerto de risa. Refiriéndose a otro conocido político ponía: Changanaquí tiene un tipo precolonial y un color de olla nueva como cerámica de museo.
El diputado Corbacho llegó redondeando a 2 carrillos, como quien se enjuaga la boca, las 4 frases gordas de su discurso. Esas eran verdaderas caricaturas verbales que el público recibía risueñamente y que luego se convertían en la comidilla de todo Lima. Valdelomar también era hábil para la caricatura gráfica. Su colaboración con el periodismo empezó precisamente con algunos dibujos satíricos que él consideraba el correctivo más poderoso de los oprimidos contra los opresores. Nunca estudió dibujo, pero sus primeras caricaturas, apenas egresado del Colegio Guadalupe, se convirtieron en portadas de las más famosas revistas de la época. Abraham Valdelomar firmaba sus artículos periodísticos con el nombre de El Conde de Lemos, pero ese seudónimo no era un escondite, porque todo el mundo sabía quién estaba detrás de ese aristocrático título, sobre todo la gente a quien él aludía en sus artículos. Un amigo suyo escribió un día: a Valdelomar se le censura acremente, con una cólera digna de mejor motivo, pero cuando leen El Conde de Lemos al final de un artículo, nadie deja de leerlo íntegro. Por su parte, a Valdelomar no lo afectaban las críticas ni comentarios. Él seguía paseando y escribiendo, sin prestar atención a las furias de quienes, según él, tenían el corazón en forma de sapo y la lengua en forma de víbora. Pero no todo el periodismo de Valdelomar era irreverente. Las crónicas de viajero que envió desde Roma muestran a un hombre muy sensible, proclive a la piedad y a la solidaridad con los más débiles. En Europa él vio la Roma cultural, la imponente ciudad museo, pero la que más lo conmovió fue la Roma de los rincones, de estatuas mutiladas y callejuelas llenas de mendigos y de niños que arrastran su miseria. La Roma triste, misteriosa, pensativa, dulce y evocadora. Esa es la que más me atrae, escribió en una de sus crónicas. En el diario La Prensa tuvo a su cargo varias secciones. Las dejaba y las retomaba, a veces para desarrollar nuevas ideas, otras para registrar los acontecimientos de Lima. En sus artículos se puede leer sobre los circos que visitaban Lima en ese tiempo, y donde Valdelomar reflexiona con gracia frente a cada número del programa. Están las carreras de caballos en el hipódromo de Santa Beatriz, donde caballeros y damas lucían sus elegancias. Están las bailarinas rusas que llegaron a la capital y los actores de alta escuela que venían de Italia. Está la vida social, política y cultural de Lima de las primeras décadas de nuestro siglo, cuando todo parecía nuevo y hermoso. Valdelomar entrevistaba a todo personaje ilustre que se detenía en Lima, pero su entrevista más memorable fue una que hizo solo con la imaginación, y su entrevistado fue nada menos que el Señor de los Milagros, con quien conversó de esta forma. ¿Quién eres tú?, le preguntó el señor. Soy periodista, señor, y villingurista, respondió Valdelomar. Periodista, gente nueva. En mi tiempo no había periodistas. Por eso te crucificaron sin protesta. Ya hubiera habido en Judea un diario de oposición para ver las cosas que le dijera San Pedro a Pilatos, remataba el escritor. La época del Conde de Lemos fue una época de escritores que repartían su tiempo entre la escritura de sus obras de ficción y el periodismo. Uno de ellos era Leonidas Yerovi, poeta y autor teatral, amigo y compañero de Valdelomar en las redacciones de La Prensa. Un día de febrero de 1917, Yerovi fue asesinado en la puerta del diario por un marido celoso. Valdelomar leyó un discurso ante el féretro de su amigo y dijo: «Oye, hermano Leonidas, yo te quiero contar lo que ha pasado. Yo vivo allá en Barranco, junto al mar. Yo estaba soñando a la aurora, cuando entró mi madre sollozante y me dijo: «Corre, corre, un hombre malo ha matado a tu amigo». El discurso era hermoso, pero informal, narrativo y extraño para un rito funerario. Valdelomar fue rechazado casi violentamente por los asistentes. Muy pocos comprendieron al escritor,
que aún en ese tipo de textos tenía necesidad de ser distinto. Hablar o escribir acerca de la muerte era algo constante en Valdelomar. En su oficina del diario La Prensa lo acompañaba siempre Omega, la calavera amiga que el escritor llevó al estudio del pintor portugués Raúl María Pereira para ser retratado junto a ella. La llegada a Lima del torero español Juan Belmonte también fue motivo para reflexionar sobre la muerte. El toreo de Belmonte lo entusiasmó. Nunca había visto que alguien se plantara así ante el peligro, o que burlara con tanto arte a la muerte. Decidió entonces escribir un largo ensayo sobre el toreo. Según confesión propia, no entendía nada de toros, pero sabía de ritmo, de gracia, de danza, condiciones que hasta los aprendices conocían, pero no los críticos taurinos. Detestaba la ridícula jerga flamenca con que estos llenaban sus gacetillas, sin entender la esencia de la fiesta brava. El libro se llamó Belmonte el Trágico, y allí escribió que la esencia del toreo es el arte de danzar ante la muerte. La muerte fue siempre un presentimiento que de tarde en tarde lo entristecía. En la serenidad de su casa de Barranco, entonces un balneario muy alejado del centro de Lima, y dejando de lado la pose arrogante, Valdelomar contemplaba el mar. Con esa mirada que tienen los hombres cuando piensan en una cosa muy triste y sin remedio. Y pensaba en la muerte. Pero de ninguna manera era un depresivo. Valdelomar era un vitalista. Rápido se reponía de la tristeza para ir al encuentro de la vida. En mayo de 1918, prepara entusiasmado sus maletas y se alista a recorrer los pueblos del interior del Perú. La vida se presentaba otra vez hermosa, y si acaso llamaba la muerte, entonces tendría que esperar. Una de las frases más famosas que se recuerda de Abraham Valdelomar era una burlona y provocadora que decía: el Perú es Lima. Lima es el Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión es el Palais Concert. Luego, el Perú es el Palais Concert. Él sabía que era solamente una frase. El Perú no podía ser ese café donde se reunían los representantes más notorios de la intelectualidad, la política y la burguesía. Lima era centralista y a través de ella no se podía tener una visión nacional del Perú. Valdelomar decide entonces dejar Lima para recorrer otras regiones de la patria. La actitud frívola y pomposa no tenía nada que ver con lo que significaba lo que escribía. Porque una cosa es lo que Valdelomar significaba en el Palais Concert, ¿no es cierto?, y todas esas actitudes, y otra cosa era su profunda vinculación con la realidad nacional. Entre 1918 y 1919, el escritor realiza lo que ningún intelectual peruano había hecho antes: conocer palmo a palmo los otros paisajes del país, sus problemas, sus gentes, sus costumbres. Iba dando conferencias sobre muy distintos temas, desde arte hasta propuestas de mejoramiento social. Para hacer más entretenidas sus exposiciones, se ayudaba con un aparato proyector de transparencias. Llevaba un aparato reproductor de vistas fotográficas en una pantalla, vistas fijas en una pantalla, un aparato que se había traído de Europa. Y con ese aparato, ¿no?, presentaban pues vistas
de Roma, del arte italiano, los museos de París, de todo lo que él había conocido en Europa, lo presentaba ahí y hablaba de su viaje por el otro mundo y de cosas así de interés general. Para algunos no era fácil entender que un escritor recorriera tantos caminos, se hospedara en tantas posadas, viviera tantas fatigas, solo para dar conferencias. El mismo Valdelomar recordaba: creían que yo viajaba por negocios, pero se desconcertaban cuando yo rechazaba cobrar a los obreros y a las gentes del pueblo. Se preguntaban entonces por qué da conferencias, por qué recorre el país, qué busca, qué quiere, dónde está la ventaja. La respuesta la encontrarán cuando sepan darle todo su valor a esta palabra, patria. Hizo pues el famoso viaje primero al norte y después al sur, ¿no? En que trataba de ir a conocer el Perú. El viaje fue un pretexto para ponerse al tanto de la realidad nacional. Él en el fondo lo que quería era conocer el país y afirmar esa vocación por hacer una literatura arraigada a la realidad nacional. Durante sus viajes hizo anotaciones para un futuro libro. No pudo escribirlo, pero lo anunció con mucha esperanza. Mi libro será sensacional. Voy a revelar a mis compatriotas un país nuevo, desconocido, muy distinto del que aquí sospechamos. El Perú no es Lima, ni se parece a Lima. El primer viaje fue hacia el norte del Perú. Durante 7 meses recorrió ciudades y aldeas hasta llegar a Piura y Cajamarca. Después marchó hacia el sur, llegando hasta los departamentos de Cusco y Puno. Al regresar de su prolongada gira por el sur, se detiene en Pisco. Vuelve a recorrer las playas y las entrañables calles de San Andrés de los Pescadores. Nuevamente mira los días y los sucesos de su infancia. Un circo desembarcó en este muelle una tarde memorable. ¿Cómo no recordar el desfile de aquellos personajes que parecían más imaginados que reales? El barrista, el hombre de goma, el domador, la bellísima amazona, el payaso y sobre todo la pequeñísima trapecista Miss Orquídea. Una niña frágil y triste, a quien el escritor recordaría después en uno de sus cuentos más hermosos. La recordó en el centro del escenario del circo, vestida con un traje luminoso, esperando ser elevada hasta el trapecio. Miss Orquídea fue izada hasta las alturas para realizar su acrobacia. Una voz anunció el peligroso acto, el vuelo de los cóndores. La ayudaban otros artistas en su vuelo, pero algo pasó. Un titubeo y la niña cayó sobre la red protectora. La levantaron herida y se la llevaron mientras iba manchando con sangre su pañuelo. El circo continuó en el pueblo. No suspendió sus funciones, pero Miss Orquídea no estaba más. La vida ya no transcurría igual para el niño Valdelomar. San Andrés se convirtió en un lugar desolado, hasta que un día, camino de la escuela, vio a Miss Orquídea.
Estaba sentada en la terraza de una casa, y muy pálida y muy delgada, solo miraba el mar. Pasaron varios días antes de que el tímido niño Abraham tuviera valor para acercarse a ella. Yo me acercaba a la baranda de la terraza, pero no hablábamos. Siempre nos sonreíamos mudos, y yo estaba mucho tiempo a su lado. Un día, el día 9º de esa callada amistad, Miss Orquídea no estaba en la terraza. Valdelomar tuvo una sospecha. Corrió hacia el muelle. Efectivamente, su sospecha era cierta. El circo se iba. Los artistas caminaban entre gran cantidad de curiosos que los despedían. Allí estaba la niña. La llevaban en brazos. Tosía. Antes de alejarse, buscó a Valdelomar con los ojos y luego dijo adiós, una de las pocas palabras que pronunció durante su breve amistad con el escritor. Habían pasado muchos años desde entonces, y ahora estaba de vuelta en el pueblo que siempre había alimentado su literatura. Venía de recorrer el país. Había visto sus problemas reales y quería ayudar a resolverlos. Eso lo hacía pensar nuevamente en la actividad política. Ahora, él tenía la certeza de que podía aportar una visión más amplia y menos centralista del Perú. El Perú no era Lima, era más grande y hermoso de lo que el poeta jamás había imaginado. Cuando Valdelomar decide participar otra vez en política, lo hace muy próximo a don Augusto B. Leguía, el político que enarbolaba el prometedor lema electoral Patria Nueva. Después de la agitada campaña de 1919, el conde de Lemos es elegido diputado por Ica. Ese mismo año se realiza el Congreso Regional del Centro, en la ciudad de Huamanga, Ayacucho. Valdelomar participa como diputado. Después de la ceremonia de instalación del Congreso, se ofreció un banquete en el segundo piso del hotel donde Valdelomar estaba alojado. Antes de la comida, Abraham quiso bajar a su cuarto. Nadie sabe qué iba a buscar. Pisó en falso y cayó. Los médicos diagnosticaron fractura de la espina dorsal a la altura de las vértebras lumbares. Al fin parecía que la muerte lo había alcanzado. Murió empezando la tarde del día 3 de noviembre de 1919, después de 2 días de terribles dolores. Mi abuela, la madre de Valdelomar, murió en 1940, cuando yo estaba en cuarto media ya. No recuerdo un día que no haya llorado por la muerte de su hijo. Todos los días era un recuerdo, sobre todo por las tardes. Regresaba por la iglesia, de la iglesia por las tardes y se desataba en unos llantos terribles. Nunca se conformó. Claro, para un padre es imposible aceptar la muerte de un hijo, pero este hijo era especial. Desapareció a los 31 años. Siempre había presentido que moriría joven. Por eso vivió y escribió con tanta pasión. Los escritores y estudiantes que lo llevaron en hombros en sus funerales sabían que Valdelomar no se acabaría pronto. Tal vez ese día recién estaba empezando. Valdelomar fue el que inauguró una nueva manera de hablar. Inauguró un nuevo lenguaje y mostró nuevos caminos.
es el mejor prosista del siglo XX, a pesar de que él escribió ya hace muchas décadas. Creo que no hay ningún narrador en el Perú que haya superado en belleza el estilo de Valdelomar. La literatura de un país la escriben hombres y mujeres que reformulan lo que otros hombres y mujeres escribieron antes. Valdelomar está en las primeras décadas de nuestro siglo, turbulento y contradictorio, vistiendo como dandy, pero pensando en su aldea de pobladores sencillos y fuertes. Él es el primer eslabón de una literatura que sobrevive hasta hoy, fresca y luminosa, como la eterna sonrisa del conde de Lemos en una mesa del Palais Concert.